Vamos a empezar. Ahora. Vamos a ver. Estábamos ¿con qué? Con algo de repaso, ¿no? Comenzamos con la media, la varianza, algo así. Coeficiente de variación, parece que también. Profe, Sí, buenos profe, días. Sí, buenos días. Ve que la clase pasada iba a decir que iba a preguntar si su clase se iba a llevar en presenciales o no. Preguntó sí, siempre. sí pregunté, pero es que miren, hay dos cosas. Una, podría ser, si quieren, en línea, pero no, porque ya vi que hay una situación, platiqué más bien con otro maestro, el maestro Cadena a lo mejor les ha dado clase. El maestro Cadena, él dice que no quiere regresar. Él dice que así está perfecto. Pero para el caso mío, no, porque, bueno, yo no importa que incluso les dé clase por separado en el laboratorio de cómputo. Ustedes van a estar acá como quieran. Entonces, en el laboratorio de cómputo no se van a poner cámaras porque no hay, yo supongo que suficiente recurso para poder hacerlo. Pero no importa que para la parte práctica tengamos, ¿cómo se llama? Que estar, eh, ¿cómo les diré? En la mitad del grupo en un salón y la otra en otro salón, o que dé doble clase. La idea es que ustedes estén en el laboratorio y que allí veamos las cosas, pues bien, como debe ser, como era antes, obviamente con menos estudiantes. No ha habido sesión de consejo para poder discutir este tipo de cosas. Yo supongo que mañana va a haber, y ahí voy a consultar bien cómo fue que definieron qué materias deben ser con presencial mixta, o más bien mixta, y qué materias no. Pero es obvio pensar que las materias que son en línea son las materias que solamente tienen teoría. Eso es, por ejemplo, en el caso suyo, la materia de seminario puede ser una en línea, quizás sociología, economía, porque esas son de 2 horas, son de 3 horas por semana. Y todas las demás son de 4:30. Si ustedes se fijan, 4.5 horas son las materias, por ejemplo, la mía es teórico práctico. La materia de biometría es teórico práctico. La de experimentación también. Y la materia de, por ejemplo, bioquímica también es teórico práctico. Bioquímica, no sé la otra cómo se llama, la de la maestra Hilda. Ya, Físico-química. La de físico-química también es teórico práctico. Entonces, ¿dónde vamos a meter la hora y media
que es práctica, o sea, ¿dónde la van a meter? Pues tienen que meterse en el laboratorio necesariamente. Esa es una parte. La otra parte, específicamente viendo, hay muchas cosas que se pueden hacer en campo. Ya que estén ustedes aquí, estaremos viendo cómo hacer el trabajo en campo que ustedes van a realizar. Hay muchas cosas que Chapingo les puede dar para que ustedes realicen el trabajo que les dejé. Si es que no lo han comenzado o no lo han empezado. Que a lo mejor a estas alturas que no ha comenzado, ni conviene que comience, porque regresando, pues aquí vamos a estar. Entonces, necesariamente tenemos que tener una parte práctica. Y esa, pues vamos a buscar. Yo específicamente para mi materia y para mis grupos, voy a buscar que sea teórico práctico. Y obviamente mixto, lo que se pueda. Lo que se quiera, lo podemos hacer en línea de vez en cuando o presencial. Yo me gustaría presencial. De verdad, a mí no me gusta la educación en línea. Pero bueno, ya estaremos ahí viendo qué. Y y pues hay que seguirla. No sé qué opinan ustedes, porque, bueno, prácticamente hubo una manifestación de parte suya de que hubiera práctica. Entonces hubo la manifestación, se juntaron la gente, vino, se manifestó, se dijo que se quería eso y ahora, pues no sé, o sea, si las autoridades dicen una cosa, pues supone que ustedes deben de pelear porque las cosas se hagan como debe ser. Hola. Hola, hola. Bueno, Bueno, sí, dime. no, nada, le estoy contestando, profe. Buenos Sí, días. hola, buenos días. A ver, pero díganme dónde nos quedamos. No marqué dónde nos habíamos quedado. Se me hace que ya pasamos nosotros por aquí. Desviación estándar, por ahí. Sí, profe, por ahí nos quedamos. Aquí dije que habíamos corregir. Y aquí está la demostración de la sumatoria de las desviaciones igual a cero. Las desviaciones con respecto a la media. ¿Qué pasaría con las desviaciones con respecto, por ejemplo, a la moda? Obviamente no vale cero. Si esta cosa no es así. Es con respecto a la media. Con respecto a la media, sí. Pero con respecto a la moda, las desviaciones no valen cero. Una de las características por las cuales nosotros ocupamos este resultado es justamente porque las desviaciones con respecto a la media, todas dan cero, cuando se suman todas las desviaciones con respecto a la media. Entonces, esto lo demostramos, bueno, ahí está la demostración, y aquí termina, y se acabó. Una de las formas de poder calcular las desviaciones con respecto a la media, o más bien saber cuánto se desvían los datos con respecto a la media, es utilizando la desviación estándar. Calculamos la varianza, que es una forma, pero la varianza tiene unidades al cuadrado, entonces lo que hacemos es simplemente obtenemos ¿cómo se llama? La raíz cuadrada de la varianza y entonces obtenemos la desviación, pero en unidades originales, en metros, en kilos, en toneladas y demás. Se me hace que nos quedamos un poquito más adelante, porque ya habíamos visto aquí el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es otra medida para medir variación con respecto a la media también. Y se calcula
como la desviación estándar que calculamos hace un momento entre la media por 100. Entonces aquí están que estas unidades que tienen esta medida es en porcentaje. ¿Mande? Porque es en porcentaje. Entonces aquí tenemos por ahí tienen un micrófono abierto. Entonces aquí tenemos esta expresión y aquí están, por ejemplo, unos ejemplos que habíamos visto. Este ejemplo ya se los comenté. Los datos que están, la media cuyo valor vale 2, pues el coeficiente de variación vale 50%. También le dijimos que si los datos, si la media se mueve, en este caso se mueve hacia la derecha, y si la media, los datos ahora son 99, 100 y 101 y la media vale 100, ahora si calculamos el coeficiente de variación vale 1%. Obviamente la varianza y la desviación estándar no cambian. Los datos del ejemplo 1 y del ejemplo 2, la varianza y desviación estándar valen 1. En el ejemplo 3, sigue valiendo 1 la varianza y 1 la desviación estándar, pero el coeficiente de variación vale 0.1%. O sea, si ustedes dicen, ¿cuánto varía el 1001 del 1000? 0.1%. Pero la varianza y desviación estándar tienen el mismo valor que el ejemplo 1 y 2 y 3. O sea, vean ustedes lo relativo que es esta medida. Luego llegamos nosotros a la siguiente situación. De un recipiente grande, de uno grande, no sé, tienen ustedes medio litro de leche, un litro de leche o un perol de leche o lo que ustedes quieran. Y de ahí obtienen ustedes una muestra. Bueno, en este caso 3 muestras. Y si los datos, ya les había comentado, de que esta práctica la hacen ustedes en el laboratorio, obviamente llevan la leche y lo que quieren ver es cuánta acidez tiene la leche. Cuando ustedes ordeñan la leche, inmediatamente que la ordeñan, dependiendo de la alimentación y dependiendo de varias cosas, el pH de la leche debe tener alrededor de, la acidez, perdón, es una acidez, pero no es justamente el pH que conocemos, sino otra forma, porque la leche se acidifica. Puede ser que la leche se ordeñe ya ácida. Y el caso les voy a comentar, yo tengo cabras y luego las alimento con naranja. Entonces, cuando yo alimento con naranja las cabras, la leche se acidifica, sale más ácida. Y cuando a veces está tan ácida que cuando se quiere hacer, por ejemplo, se pone al calor, la leche se corta por la acidez. La acidez de la naranja, del ácido cítrico. Entonces, tiene uno que ver hasta qué cantidad de naranja se pueden dar a las cabras lecheras para que su leche sirva. Sirva para hacer queso o para alguna cosa, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que los animales no consumen naranja. Entonces, la acidez debe estar alrededor del 16 en grados Dörnig. Es una acidez, un tipo de acidez que tienen que determinar. Bien, entonces, cuando pasa eso, supongan, hay una manera, se utiliza ácido, hidróxido de sodio para titular, se utiliza fenolftaleína como indicador de la acidez, se hace todo el proceso, que ya se los comenté, y supongan que da 18, 19 y 24. Ya habíamos visto que cuando hacemos eso, aquí están los resultados porque ahí nos quedamos. La media vale 20.33, la varianza 10, la desviación estándar 3.21 y el coeficiente de variación 15. Pero la maestra Hilda o la maestra Esther, que ya son expertas en este tipo de cosas, les dicen a ustedes que si tienen ustedes un coeficiente de variación para ese experimento,
para la acidez. Si el cociente de variación es más grande que 3, deben de repetir el ensayo. Así les dicen, porque ellos ya hicieron muchos experimentos y saben que para que los datos estén, ¿cómo les diré? Para que haya certeza de que las cosas las están haciendo bien, no tiene que ser el cociente de variación más grande que 3. ¿Por qué? Porque se supone que si ustedes tienen un recipiente grande, ahí, si toman una muestra, 2 muestras, 3 muestras, el valor debe ser muy pequeño, el cociente de variación. Y si les da esto, quiere decir que algo hicieron mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Volver a repetir el experimento. ¿Dónde se equivocaron? No lo sé. Puede ser que se hayan equivocado ustedes al determinar el valor de 18 y 19 y que el cociente de variación, o más bien el valor de la acidez sea 24. O puede ser que ustedes se equivocaron en el valor grande, que es el valor de 24. Entonces, no sé. ¿Está claro? Entonces, por eso es que ustedes tienen que repetirlo. Dice, hasta que no sea más pequeño que 3, ustedes deberán repetir el experimento hasta que sea ese valor. Así es como está la indicación con la maestra Hilda. Va a decir, oiga, pero ya me salió, lo volví a hacer y estás mal. Tienes que hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque se supone que si la leche viene del mismo lugar, del mismo recipiente, de la misma muestra que se tomó, esa muestra que se tomó de un perol o de una cubeta donde estaban ordeñando, debe tener el mismo valor las 3 muestras que tomaron para hacer la determinación. ¿Está claro? Entonces, aquí lo vamos a hacer rápido. Ya lo habíamos hecho. Era 18, 19. ¿Dónde está? Es 18, 19 y 24, algo así. Entonces, aquí vamos a hacer todo lo mismo. Igual, hay que calcular la media. Hay que calcular la varianza. Hay que calcular la desviación estándar. Hay que calcular el cociente de variación. Y entonces ya se tiene eso. La media vale igual al promedio de estos datos. Los marco. Doy enter. Luego calculo la varianza. También marco los datos. Ya están. Luego la desviación estándar, que también viene con una función, se llama desvest. Ahí está. Desvest.m. Pero si no, pues puedo obtener la raíz cuadrada. ¿De quién? De todos estos datos y debe ser el valor de 321. Y luego el cociente de variación, que no viene. Entonces lo que hago es divido la desviación estándar, que está aquí, entre el cociente de variación, perdón, entre la media, eso, por 100. Sería, bueno, ya me equivoqué aquí. Sería la desviación estándar entre la media, cierro, por 100. Ahí está. Da 15.80, parece que así era como estaba. Déjenme checar. Sí, aquí está. Entonces, está mal. ¿Qué pasa si yo vuelvo a corrijo los datos y tuviera, por ejemplo, no sé, este valor aquí me equivoqué, le puse mucho, o a lo mejor no.
A lo mejor me equivoqué en estos. A lo mejor este era 24 y este era, no sé, 24.1, algo así, punto 3 o punto 7, supongan que fuera así. Señores, se habían equivocado en las dos determinaciones. Este queso, esta leche está lista para poder hacer queso Oaxaca. Para poder hacer queso Oaxaca necesitan ustedes acidificar la leche. Entonces se equivocaron. Y sí, los datos de la muestra, los que vienen aquí son coeficiente de variación 1.56. Este valor es más pequeño que 3%. Entonces, ¿qué significa? Que la determinación ahora sí la hicieron bien. ¿Sí sabían que para el queso Oaxaca se necesita acidificar la leche o no sabían? Sí, profe. Sí. Por eso cuando tienen ustedes una leche, normalmente en muchos lados la gente lo que hace es ordeña en la tarde y ordeña en la mañana. Y la de la leche de la mañana pues no puede hacer, bueno, más bien la de la tarde luego no puede venderla. O lo que quieran, todo lo que hace es dejan la leche de la tarde y la ocupan en la mañana. Pero la leche de la mañana la revuelven con la leche de la tarde, del día anterior, y entonces con eso se hace una leche ácida alrededor de un 25%, 25 de valores grados Dórnick. Entonces esta leche está excelente para hacer queso Oaxaca. Así se hace la operación. Si ustedes tuvieran solamente leche de la mañana y quieren hacer Oaxaca, lo que tienen que hacer es dejarla que se acidifique. No sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no sé cuánto tiempo. Entonces, acidificarla. Esa es una forma. Otra es que agreguen, hay ácidos para poder subir el pH. Compran esos ácidos, van agregando, dependiendo de la cantidad de leche que tienen, agregan cierta cantidad y suben ustedes el pH para que tenga el pH necesario para hacer el queso. El queso panela no se hace así. El queso panela se hace con leche reciente. La leche que se ordena en la mañana pueden ustedes hacer queso panela, pero queso Oaxaca no. Entonces todo tiene sus cosas. Ahora que regresen aquí con la materia, hay una materia que se llama, ¿cómo se llama? Elaboración de productos pecuarios, algo así. Algo así. Lo dan los maestros de industrias. Entonces, ahí les enseñarán a hacer todos los quesos y todo este tipo de cosas. Ahí hay manuales y todo para que ustedes los chequen. Pero bueno, aquí está la utilización del coeficiente de variación que les decía que cómo se calcula y la manera en cómo ustedes lo van utilizando en las materias que son básicas dentro del departamento de zootecnia. Entonces, espero lo hayan entendido la aplicación y seguimos. Bien, aquí les pongo los datos de los cálculos, todo lo que se necesita. Y si alguien, ¿cómo se llama?, no cree que el coeficiente de variación que la varianza de 999, de 1000 y 1001 vale 1, voy a poner. Aquí vamos a poner, no, perdón. Aquí. Va acá. 999, 1000, sí, 1000 y 1001. Está. Para rápido, voy a copiar acá lo voy a poner. Ahí está.
para rápido, la varianza también lo voy a copiar. La operación ya está hecha. Va a hacerlo con diferentes datos de otra columna. Ahí está el valor de 1. Y la desviación estándar pues también debe valer 1. Y el coeficiente de variación, a ver, vamos a ver cuánto vale. Sería copiar esta. Punto 1. Entonces observen que los datos, dependiendo de dónde esté la media, el valor del coeficiente de variación va a cambiar. Lo que no va a cambiar son los datos de la desviación estándar, ni la varianza. ¿Está claro? Por ejemplo, si aquí tuviera el 1, el 2 y el 3, y quiero calcular todo esto, pues observen. Ay, ¿qué pasó aquí? Copié este. No lo va a hacer. Ahí está. La media equivale 2, la varianza 1 y la desviación estándar 1 y el 50% del coeficiente de variación. Son los ejemplos que hice. Y luego hicimos uno de 99, 100 y 101. Y obviamente lo va a hacer lo mismo, ¿no? Va a hacer lo mismo para los mismos cálculos, pero vean cómo el coeficiente de variación va cambiando. Entonces, así funciona esto. Ahí está. ¿Sí? 50, 1 y 0.1, dependiendo de la media. La varianza y desviación estándar, estos valores que están aquí son medidas de dispersión absoluta. Y la otra que está aquí es relativa. Es relativa. ¿Por qué? Porque depende de la media, de dónde está ubicada la media. Así de fácil. Mucha gente no entiende lo de relativa. A Albert Einstein le preguntó su ama de llaves. Tenía él una persona que le asignaron después de ser, bueno, todo el tiempo fue famoso el señor. Tenía una ama de llaves, seguramente alguien le puso a alguien que lo cuidara. Y pues le preguntó, oiga, no entiendo eso de la relatividad, ¿a qué se refiere? Dijo, pues sí, o sea, es que hablan de relativo, que todo es relativo, y que la relatividad y esto y lo otro. Dijo, mire, le voy a explicar. Dice, si usted a alguien que aprecia mucho le diera un beso de 5 segundos, dice, ese beso le parecería el tiempo le parecería muy corto. Pero si usted tuviera en un comal y le dijeran, párese en ese comal, un comal caliente al rojo vivo, y si la pusieran ahí y le dijeran que va a estar ahí 5 segundos, entonces dice, es el mismo tiempo, del beso es 5 segundos. Pero el de estar ahí parado en ese comal caliente, esos 5 segundos se le van a hacer una eternidad. Y en el otro caso se le va a hacer un tiempo muy corto. Entonces son los mismos 5 segundos, pero en situaciones diferentes. Y es lo mismo aquí. ¿Sí? Depende de la media, el coeficiente de variación cambia. Y eso es lo relativo de la medida. ¿Sí? Vean que los valores del coeficiente de la varianza y desviación estándar es el mismo en los 3 casos, pero el coeficiente de variación no. Entonces, esta medida es muy importante, por favor, grábensela. En los exámenes profesionales que luego yo hago, cuando ya terminen, luego, ¿cómo se llama? Se me ocurre preguntarles una cosa así.
Y así que, pues ya saben que me tienen que contestar. Les doy hasta las respuestas a las cosas que yo les enseño, para que no después digan, es que el maestro Melitón es bien mala onda en los exámenes. Y a lo mejor sí, pero yo se los enseño y se los muestro y se los repito y se los vuelvo a dar para que lo tengan presente. Muchas cosas de las que yo les doy las van a llevar para aplicación de toda la vida. Así que, pues todo lo damos para toda la vida, pero mucha gente se les olvida porque no lo encuentran aplicación. Busquen aplicación de todas las cosas que nosotros les damos. Por favor. Bien. Entonces, ahí está. Seguimos. Y ahora vamos a hablar de la covarianza. Ya dejamos de medir una medida que es una medida de una variable. Ahora vamos a hacer una medición de dos variables. Ahora vamos a tener nosotros unos pares ordenados. Y los pares ordenados van a ser dos variables que están ordenadas, o sea, son pares ordenados, están en un plano XY. Bien, ahora hablamos de dos variables y vamos a buscar la manera de qué tanto se asocian esas variables. Dice aquí, se utiliza para medir la asociación de las variables X y Y. Pues sí, así de sencillo. Esa es la covarianza. Dos variables que van juntas. Ejemplo, tiempo de estudio y calificación. Alimento consumido y ganancia diaria de peso. Alimento consumido, concentrado y producción de leche. Lámina de riego y rendimiento de grano de maíz. Temperatura de reproducción de larvas de mosca. Y así todas las que quieran. Dos variables que están asociadas. Ahí todas esas variables están asociadas. Son X y Y. Bien. ¿Cómo calculamos esta covarianza? La calculamos de la siguiente manera. Vean ustedes que hay una suma, la suma de un producto de las dos variables. Entonces, pero cada variable es la desviación respectiva con respecto a su media, el producto. Aquí sería X1 menos la media por Y1 menos la media. Tomas el primer par de datos y al valor de X del primer dato ese que tienen, le restas la media y lo multiplicas por la desviación de la otra variable en el mismo dato. Y así haces una suma. Lo haces con el par 2, con el par 3, con el par 4, con el par n. Y cuando terminaste, simplemente lo sumas. ¿Está claro? Sumas cada uno de ellos. Esta divides entre n-1 y a eso se le llama covarianza. Las unidades de esta medida son, por ejemplo, unidades 1 por unidades 2. ¿Está claro? Unidades 1 por unidades 2. Esas son las unidades que van aquí. En pocas palabras, las unidades que van aquí serían algo así como esto. A ver, déjenme ver. Unidades, no, están mayúsculas. Ahora. A ver. Ahí está. Las unidades que voy a medir aquí va a ser unidades 1 por unidades 2. ¿Cómo? Metros por kilo si es que tengo estatura y peso, por ejemplo. Kilogramos por lo que quieran. Bueno, lo de menos es eso. A ver, si tuvieran ustedes, por ejemplo, ¿qué será? Estatura, las estas de talla de calzado, ¿esas en qué unidad están? En centímetros. Entonces, por ejemplo, peso con talla de calzado, deberán ser pesos, kilos,
Y talla de calzado en México serían centímetros por centímetros. Para otras tallas, por ejemplo, las tallas gringas, pues son de otra manera, pero aquí en México pareciera que son en centímetros. Ahí está. Metros. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una expresión, pero hay otra expresión para la parte de la, ¿cómo se llama? Del numerador. El numerador se puede transformar en xy por y, perdón, aquí está mal esta expresión está mal, sería ese, así, este también no va, así, menos n veces la media, también no lleva ni este. Corríjanlo, por favor, tienen sus notas ahí. Ahí están. Esa es la fórmula 2. Falta el n-1 en la parte de abajo. Es la 2. Y la 3 sería esta. Xy por y por la multiplicación, por el producto de la suma total de x multiplicado por la suma total de y. Entre n y todo entre n-1. Esa es la ecuación 3. Ahí está. Entonces, cualquiera de estas fórmulas, aquí falta entre n-1, que, bueno, deberá de ser, aquí hay que corregir, es la expresión que también me falta corregir aquí. Le voy a poner aquí que hay que corregirla. Ya la corregí, pero falta que le ponga el n-1 para que esté correcta. Entonces, esta expresión y esta, esa está completa. Son 3 expresiones igualitas. Y es la que van a hacer en la tarea. Esa que puso que es corregir va entre n-1, ¿verdad? Sí, así es. Nomás es la parte superior. La parte del numerador. Y esta parte que está aquí, esta que está en negro, esto que voy a marcar ahorita, es la otra parte del numerador de la primera ecuación. Este sí le puse n-1, pero este no. Este podríamos ponerle aquí un paréntesis, si quieren. Bueno, así como para que lo vean ustedes, si quieren, corríjanlo por ahí. Ahorita no vamos a detener en eso, pero corríjanlo y entre n-1. Ahí está completo. Ahora sí. Ya la corregí, pero no me gusta. Quiero ponerla como esta o como esta. ¿Sí está claro? Entonces ya la corregí, pero no está como debe de ser. La quiero que se ponga así en una línea entre n-1, todo esto, así. A ver qué pasaría si hiciera esto. Control C. Y la pusiera aquí. Ahí está. Pero ahora que está aquí, borrará todo esto. Ándale. Y pusiera todo esto. Vamos a ver. Ándale, ahí está. Ya no la corregí. Ahí está. Ya la corregí, para que ya no batallemos. Esta es la 2. Esta es la número 2. Y esta es la 3. A ver, déjenme ver si está bien.
Así es, sí, sí, sí. Bueno, falta que no le hubiera puesto estos que van aquí arriba, pero bueno, lo vuelvo a corregir por ahí otra vez. Pero ese ya está bien. ¿Vale? Corrijan ustedes también sus notas, vayan corrigiendo. Algunas veces me pasan alguna cosa y ya. Luego ya cuando llegamos aquí ya tengo el error, pero bueno. A ver, en las grafiquitas, si ustedes, ¿cómo se llama? Ven que los datos, mientras una variable crece, la otra disminuye, la covarianza va a ser negativa. Si los datos, esta está mal, esta línea está mal, fíjense bien, aquí esta debería ir a la derecha. Debería ir, una variable crece, la otra también crece. Estas están mal, estas dos flechas. Hay que quitarlas. Están mal. Aquí ambas variables deben estar creciendo, una flecha hacia la derecha que indica que los datos crecen en X y también crecen en Y. A ver, déjenme ver. Esta está bien, miren. Lo voy a pasar para acá, lo voy a copiar. Bueno, lo paso para acá. Aquí está esta y esta. A ver. Ahora no se deja. Bueno, la copio. A ver si se permite copiar. Ahí está. Esta así está bien. Esta que está aquí realmente no está bien. Voy a copiar esta. Control C la voy a poner aquí. Ahora no se permite. Bueno, estas flechas así como están, bueno, no es lo que debe ser. Miren, estos datos que están aquí están todos dispersos. Y no se sabe si crece X o no crece. O sea, no hay la certeza de que, no, como en este caso, de que crece una variable y la otra también, o que aquí crece una variable y la disminuye la otra. No, esta no está claro si crece X y también crece Y, o crece X y decrece Y. Entonces, los datos aquí están dispersos. Cuando pasa eso, el valor del coeficiente la covarianza casi vale cero. Un valor muy cercano a cero. Indica que no existe asociación entre las variables X y Y. ¿Sí? Pero como tenemos unidades, ya habíamos dicho que unidades 1 por unidades 2, dependiendo de las variables, de las unidades de las variables, en lugar de utilizar la covarianza como forma de expresión, utilizo el coeficiente de correlación. ¿Sí está claro? El coeficiente de correlación es una medida que se ocupa más todavía que la propia covarianza. Aunque la covarianza tengo que calcularla para poder utilizar, o más bien calcular el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación dice aquí, debido a que la covarianza depende de las unidades en que se miden las variables de interés, se utilizan en lugar de esto el coeficiente de correlación. Sean X1 y Y1, son n pares ordenados de observaciones de dos características, sean la covarianza, la desviación estándar y la desviación estándar de X y la de Y, la covarianza entre las variables y las desviaciones estándar correspondientes. El coeficiente de correlación es simplemente la correlación entre las dos variables, se expresa como así. R igual a la covarianza de las variables, ambas variables entre sus desviaciones estándar.
¿Sí está claro? R no tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Bueno, porque simplemente el coeficiente de correlación R, al dividir la covarianza que tiene unidades 1 por unidades 2, entre la desviación estándar de X que tiene unidades 1 y Y, unidades 2, se eliminan las unidades, no tiene unidades. Los valores de R van de -1 a 1. ¿Cuándo valen 1? Cuando los datos están perfectamente alineados en una línea recta. Perfectamente. En este caso aquí, los datos estos, si estuvieran alineados en una línea recta completamente, el valor valdría -1. Aquí en este caso, así como se ven, los datos valdrían R igual a 1, que indica que los datos están alineados en una línea con una pendiente positiva. Aquí con una pendiente negativa. Siempre que la pendiente de la alineación de los datos sea negativa, el coeficiente de correlación tendrá un 1 si los datos están alineados perfectamente bien. Si no están alineados en una línea recta, el valor deberá ser cualquier valor, pero no va a ser -1. Aquí también, si hay un dato por aquí un tantito fuera de la línea recta, entonces el valor sería positivo, pero no 1. Sería un 0.9, 0.8, no sé, algún valor. Y en este caso, donde los datos están dispersos completamente, R valdrá muy cercano a 0. Muy cercano a 0, pero no será 0. Nunca van a encontrar ustedes un coeficiente de correlación que valga 0. Puede ser 0.0497, una cosa así, 0.04, 0.07, 0.1, 0.3, pero nunca va a tener ustedes un valor que sea exactamente 0. Teóricamente sí, pero vamos, en la práctica no existe eso. Estos datos que están aquí alineados con una pendiente positiva, R vale 1. Y si los datos estuvieran con una pendiente negativa, pero los datos están alineados, entonces él valdrá -1. 3 situaciones en las cuales no se puede calcular el coeficiente de correlación. ¿Cuáles son? Cuando los datos están alineados en una línea vertical, no se puede calcular el coeficiente de correlación. O cuando los datos están alineados en una línea completamente, ¿qué sería? Horizontal y paralelo al eje de las X, tampoco pueden ustedes calcular el coeficiente de correlación. No se puede calcular. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede calcular? Por la siguiente situación. Supongan lo siguiente, ahí va. Que tienen ustedes datos como 2, 2, 2, 2 en X y 5 en Y. 2 en X y 7. 2 y 4. 2 y 8. Observen que bajo esta situación, el 2 es un punto, que puede ser este que está aquí. 2 y 5, 2 y 7, 2 y lo que quieran. Tenemos unos datos que son paralelos al eje de las y están alineados. Son 2 y lo que quieras. Este valor no lo cambio. Entonces, cuando pasa eso, aquí sería un 2 con 3 y luego un 2 con 2 y luego un 2 con 5 y luego un 2 con 10. Pero en el eje de las X, el valor de X no cambia, el que está cambiando es Y. Por eso es que la línea vertical. ¿Está claro? Entonces, cuando pasa esto, ¿cuánto vale la varianza de X? Hola. Vale 2. A ver, muchachos.
Si quieren, nos regresamos otra vez al Excel. Tengo muchos datos. A ver, ahí va. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, muchos 2. No estamos cambiando la variable. ¿Hay varianza ahí? ¿Hay varianza de los datos? Habría varianza si yo tuviera un 3. Justamente es lo que yo quiero calcular, es la varianza. Pero los datos de 2 no tienen varianza. Dicen, no puede ser. Es nula. ¿Cuánto vale la varianza? Hola. Vale 0. Ahí está el 0. Y si la varianza vale 0, ¿cuánto vale la desviación estándar? Es la raíz de la varianza, que es esta. Y la raíz de la varianza, que vale 0, pues vale 0. Ahora, no importa cuánto vale la media sí la tengo. Y la media es el promedio de todos los datos. Y vale 2. ¿Estamos? Entonces, yo puedo calcular, bueno, así como esos datos, aquí tengo, por ejemplo, no sé, 4, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2. Ah, perdón, ese no. La media no, este no, ese sí. Entonces digo, voy a ver cuánto valen la varianza de los datos de la otra variable. Esta es la variable X y esta es la variable Y. Ahí está. Este es X y este es Y. Ok. Estoy viendo que la media vale 2, pero en la otra variable vale 4, 5. Y la varianza aquí vale 0 y aquí vale 2, 5 y aquí desviaciones a 0, aquí vale 1, 5. ¿Cuánto vale si quisiera calcular la covarianza? Pues vamos a ver. Vamos a calcular aquí la covarianza. La covarianza vamos a calcularla, vamos a ponerla por aquí. Va a ser igual a covar M, es esta. ¿De qué datos? Dice que le dé las de primero la primera matriz. Perfecto. Ahí van. Y luego dice que le dé la segunda matriz. Ahí está. ¿Vale covarianza 0? Bueno, lo que me dice, que vale 0 la covarianza. ¿Por qué vale 0? Hola. Estoy midiendo asociación. Asociación. Bueno, pareciera, ¿cómo se llama? Que aquí ya tengo un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Ya tengo la covarianza que vale 0. Ya tengo la desviación estándar de X que vale 0. La de Y sí tiene valor, pero la de X no. Ahora tengo que calcular el coeficiente de correlación. Vamos a calcular R. Está. ¿Cómo calculo R? Dice la fórmula que voy a tener que utilizar el valor de la covarianza, que es dividido entre la desviación estándar de X, que es por la desviación estándar de Y. ¿Está claro? Vamos a ver qué sale. Dice que error. ¿Por qué?
¿Por qué estamos haciendo, por qué calculamos esos datos si los datos da error? Porque está un 0 ¿Quién? en X. El resultado de X es 0 y si lo dividimos entre... ¿Pero quién? ¿Quién es X de X? ¿Qué parte de X tiene problemas? ¿Quién? Si ese es cierto, es X el problema, ¿pero por qué? ¿Cómo te llamas? Lisbeth. Lisbeth. A ver, Lisbeth, ¿por qué? Regresemos a la fórmula. Vean la fórmula, por favor, intenten entenderlo. De verdad, ¿cómo se llama? Que me gustaría que lo intentaran entender. Y les digo, miren, cuando los datos, como en este caso particular, están alineados de una forma vertical, alineados vertical u horizontal, no se puede calcular el coeficiente de correlación, ni la covarianza. Y aquí les pongo el ejemplo. Aquí están. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Sucede, ¿cómo se llama? Que tienen una situación. ¿Dónde está la fórmula? Vamos a checar la fórmula. Dice la fórmula que el coeficiente de correlación R es la covarianza entre la desviación estándar de X con la desviación estándar de Y. Esa es la manera, la fórmula, aquí está. Pero vamos a analizar el problema. El problema viene de cuando tengo la desviación estándar de X. Este es el problema. Porque al dividir cualquier dato entre 0, pero aparte no solamente ahí, el problema ya comienza ahí. Porque al multiplicar este valor de 0 contra este valor que sí tiene algo de valor, esto se convierte en 0, el denominador se convierte en 0. No importa lo que esté en la covarianza puede tener el valor que sea. El problema es que yo divido entre 0. Y al dividir entre 0, se genera el error. Es un pecado dividir entre 0. No se puede. Da error. Si quieren, chequenlo en su calculadora. Dividan 4 entre 0 y les va a dar error. Cualquier cantidad de entre 0 da error. Sí tienen calculadora, ¿verdad? Sí, profe. ¿Da 0? ¿Da error o no da error? Sí, dice mal, error. Da error. Cualquier cantidad dividida entre 0 les debe dar error. Y no van a poder calcular el coeficiente de correlación. Justamente porque al haber una varianza, una desviación estándar que vale 0, al multiplicarla por el otro valor que sí tiene un valor, puede ser que lo tenga, les va a dar 0. Y al dividir cualquier cosa entre 0 les va a dar error. Entonces, ¿cuándo se va a dar? Hay 3 casos en esta situación que se dan en el coeficiente de correlación. Este es uno. Hay otro ejemplo donde ahora cambian el valor de Y. Observen que la varianza vale 0 también. No hay varianza. La desviación estándar vale 0. Aquí, en este caso, no sé cuánto valga la desviación estándar. Si quieren, calculan. Perdón, la varianza, ¿cuánto vale? 2, 5, 6 y 7. Debe valer, valer lo que sea. No me importa cuánto.
La desviación estándar va a valer la raíz cuadrada de la varianza. Y eso va a ser en cualquier valor 1 a 1. Pero cuando hacen el cálculo, justamente les va a dar el error, porque van a dividir entre 0. Aquí está un 0, multiplicado por cualquier valor va a dar 0. Este valor entre 0 va a dar error. Es el siguiente caso. Y el otro caso, el último, va a ser el siguiente. Cuando tengan ustedes, por ejemplo, x 1 con 1. Bueno, más bien, no es este el caso. El último caso, este va a ser cuando tengan ustedes un punto, tienen pares ordenados, pero va a ser el mismo punto. Así. Ahí. ¿Qué vale? ¿Qué les va a dar ahí? ¿Qué varianza tiene X? Ah, ya lo había puesto aquí. ¿Qué varianza tiene X? La varianza de X. Hola. ¿Sí están presentes? Tiene una varianza de 0. Varianza de 0, muchachos. ¿Y la varianza de Y? Igual. Igual. ¿Y las desviaciones estándar? También 0. ¿Y la otra? También 0. ¿Y la covarianza de ambas variables? ¿Cuánto vale la covarianza? Señores, tienen el Excel, ¿eh? Ahí está el Excel. Vamos a ver. ¿Qué datos tenemos? 1, 1, 1, 1. Utilizan el Excel, muchachos, porque ahorita hasta que no veamos el SAS, pues vamos a utilizar el Excel. A ver, covarianza. ¿Cuánto vale la covarianza? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo es? Igual, función, covarianza.m. Doy los datos primero de una matriz, coma, doy los datos de la otra matriz. 0. Ahora, ¿cómo calculo el coeficiente de correlación? Covarianza entre las desviaciones estándar. ¿Sí? Las desviaciones estándar, ¿cuánto valen? Para el caso del la primera desviación estándar, 0. ¿Y cuánto vale la de la segunda? 0. Ahora voy a calcular el coeficiente de correlación, que vale la covarianza entre las desviaciones estándar de X, que vale 0, multiplicado por 0. Ahí está. ¿Cuánto cree que me va a dar? Hola. Va a dar 0. No, muchacho. ¿Cómo te llamas? Va a dar error, pues. ¿Perdón? Va a dar error. Va a dar error. Ándale. Te fijas, va a dar error. Ya ni siquiera le voy a poner enter. Si quieren le pongo. Debe dar error. Ojo, no da 0. No tiene por qué dar 0. El problema no es el valor de la covarianza, que da 0. El problema es el valor de la desviación estándar en la que
el denominador que da 0. 0 por 0 da 0. 0 entre 0, el error no es el valor de la covarianza, el valor es el error o el problema es la desviación estándar de las varianzas. Ahí ambas varianzas valen 0. Ambas desviaciones estándar valen 0. En los casos anteriores no era así. No era así, porque una de las desviaciones estándar sí la tenía, pero otra valía 0. Al hacer esto, automáticamente se da que 0, porque es el denominador y de error. Entonces, 3 casos donde no se puede calcular. En los exámenes luego hago eso. En presencial, porque así como lo estamos haciendo, pues no. Pero luego les pongo muchos datos, no sé, 20 datos. 1 en X, así, o 20 y así, o 19, 15, o lo sea. Entonces cambio los valores de Y, le pongo datos diferentes, y el de X le pongo datos igualitos. Y pues ya esa es una de las últimas, por decir así, de los últimos, el último problema. Entonces hacen todos los primeros y ahí van y le digo, muchachos, tienen 5 minutos para terminar. Y dicen, oiga, profe, es que estoy ya con el último y en 5 minutos no voy a terminar. Le digo, ¿a poco? Sí, tienen 5 minutos. Se acabó. Es que ya lo hice muchas veces y no me sale. Y ya estoy viendo esto. Le digo, no, tienen 5 minutos para terminar. Esa respuesta, si les dijera que en 1 minuto tienen que terminarla, la pueden hacer ustedes en 15 segundos. ¿Por qué? Porque saben ustedes o deben entender que hay una variable en una de ellas que su varianza vale 0 y con eso su desviación estándar vale 0. Entonces, simplemente van a poner ahí, no se puede calcular porque la varianza de X vale 0 y la desviación estándar vale 0. Y al hacer la operación de R, esto da error. Es todo. ¿A poco se llevaron ustedes media hora? Ya llevan media hora con ese problema y no lo pueden solucionar. Pero se resuelve en 15 segundos. Tienen que entender que si hay una variable, que los datos son todos iguales, la varianza vale 0 y también su desviación estándar. ¿Está claro? Entonces hay 3 casos donde no se puede. Permítanme un momentito.
Ya estoy aquí. A ver. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, muchachos, de lo que estamos viendo? Lo que hemos visto. Hola. Espero que no hayan pensado que es muy rápida lo que le estoy dando. La idea es un repaso de lo que ya habíamos visto y yo espero que también lo hayan visto con el maestro Ramiro. Pero bueno, ahí está. Otra partecita que quiero mostrarles es justamente lo que es regresión lineal simple. También lo debieron haber visto. Este método nos va a permitir encontrar una función, una relación también, pero una relación tantito diferente. Lo vamos a hacer a través de una ecuación de línea recta. Aquí lo que yo necesito es encontrar una relación como así, una función y como una función de x. Aquí necesito saber necesariamente quién es y y quién es x. Por ejemplo, en una ecuación lineal, recuerden que ustedes alguna vez vieron en la prepa que había una relación entre x, bueno, que podíamos encontrar una ecuación de línea recta y no la ponían como así, como y igual a b más mx. B era la ordenada al origen. No sé si era A o B o no sé cómo lo vieron. Podría hacerlo como fuera. Así. Y M la pendiente de la curva, de la recta que nosotros queríamos encontrar. Pero en la estadística nosotros cambiamos esta B y esta M por beta 0, así con este gorrito que significa que es un estimador, que yo voy a encontrar lo de los datos, un estimador para la ordenada al origen o para el intercepto. Y beta 1 para la pendiente. Ya dejo de la M y pongo aquí beta 1. Ahora, ¿quién es Y? Pues la variable dependiente. Supongan que este es rendimiento. Y X la variable independiente. Supongan que es nitrógeno, niveles de nitrógeno. Entonces aquí supongan que yo hice un experimento donde mido el rendimiento en base o en función de la cantidad de nitrógeno que yo aplico. ¿Está claro? Entonces, y debo definir perfectamente bien quién es Y y quién es X. La variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Si yo les dijera que tengo dos variables, estatura y talla de calzado, ¿quién definirían ustedes como variable independiente y quién como independiente? Hola. A ver. Híjole. Aquí Indira la encuentro en todos lados. A ver, Indira. Mande, profe. Si yo tengo estatura y talla de calzado, ¿cuál podría ser la variable dependiente y cuál la variable independiente? La estatura podría ser la variable dependiente, ¿no? Estatura, variable dependiente. Podría ser. Entonces la independiente, la talla de calzado. Así es. Ok. A ver, entonces yo quiero encontrar estatura en función de la talla de calzado. ¿Sí es así? Pues sí, ¿no? Podría ser. ¿No te gustaría mejor que la talla de calzado fuera la variable dependiente?
y que la estatura fuera la independiente. Sí, sería mejor al revés, ¿no? Pensando bien. Podría ser también. De ambos. Hay casos donde sí se puede hacer las dos cosas. El modelo es diferente, pero hay casos donde no. Por ejemplo, si yo tuviera rendimiento y nitrógeno, rendimiento y niveles de nitrógeno, ahí no hay vuelta de hoja. No puedo yo hacer, por ejemplo, nitrógeno en función de rendimiento. No se puede. No se ve lógico. Pero sí rendimiento en función de los niveles de nitrógeno. O sea, quiero calcular cuánto rendimiento voy a obtener en base a la cantidad de nitrógeno que voy a aplicar en el cultivo. Y como que es lógico pensar que el rendimiento va a ser en función del nitrógeno, como en este caso. Pero una variable así como que voy a calcular nitrógeno en función del rendimiento, como que no se ve bien. ¿Está claro? Como que no. Sí, profe. Ahora, dices, oh, bueno, a ver, quiero calcular alimento en base a la función de, ¿cómo se llama? De la producción de leche. A ver, alimento consumido, cantidad de alimento, como una función de la producción de leche. Dices, a ver, sí se puede, sí podría hacerse. De que se puede hacer, sí se puede, pero no es como lógico, porque es más fácil o como más lógico decir, voy a ver la producción de leche en base a la cantidad de alimento concentrado que voy a dar. ¿Sí está claro? Entonces aquí debemos de tener claro que hay una variable X que tengo que definir necesariamente. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Qué variable depende de quién? Eso tengo que definirlo. En una regresión es necesario, es importante que ustedes definan qué variable es X y cuál es la variable Y. ¿Está claro? Bien. Entonces, hay dos variables, una dependiente y una independiente. ¿Quién es quién? Bueno, beta 0 se llama ordenada al origen o también se llama intercepto o intercepto. Ese valor de beta 0 es el punto donde la línea cruza el eje de las Y's. Es el intercepto. Ordenada al origen, así se llama. Beta 1, aquí está mal esto, es beta 1, se le conoce como pendiente. También se le conoce como la derivada de Y con respecto a X. O también cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Está claro? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí está medio mal esto. Falta ponerlo bien. O también, acá ya entre nos, en confianza, se le conoce en la parte práctica, es el cambio que ocurre en Y cuando X cambia en una unidad. Es más fácil y más entendible esta forma. Es el cambio que ocurre en Y cuando X cambia en una unidad. ¿Está claro? ¿Cómo sería? Ahorita les explico cómo. Bien, R cuadrada se llama coeficiente de determinación. Y este coeficiente de determinación es una medida de ajuste del modelo a los datos. Si yo tuviera una R cuadrada de, por ejemplo, 0.8, significa que los datos se están ajustando 80% los datos al modelo. O el modelo que estoy proponiendo ajusta 80% a los datos. Si el valor fuera
por ejemplo, de 0.2, indica que el modelo no es tan bueno, porque apenas ajusta el 20%. El modelo propuesto ajusta 20% los datos. Que quizás ese modelo no sea tan bueno para elegir una buena representación del fenómeno. Entonces, quizás si cambiara de modelo, podría tener una R cuadrada mejor, más alto. Aquí está el valor. R cuadrada, porque no es R, es R cuadrada. Le voy a poner aquí, lo voy a corregir porque no, voy a ponerle por aquí corrección. R cuadrada va de 0 a 1. Valores bajos, 0.4, 0.6, aunque no necesariamente. Medios, 0.6 a 0.8, altos más grandes que 0.8. A veces valores bajos, un 0.5 o cosas así. Más bien valores bajos serían menores de, quizás de 0.2, 0.3, una cosa así. Hay valores de 0.4 que luego son significativos, luego vamos a ver eso qué significa. Pero bueno, vamos a ponerle una cosa como esta. Valores muy buenos, 0.8 más grandes, 0.9, 0.92, cosas así. Y bueno, ahí queda. ¿Cómo calculamos beta 1? Beta 1 lo calculamos poniendo la parte de la, hagan de cuenta la covarianza de la variable que está aquí arriba, de la variable que estoy midiendo, de las ambas variables. Esta es la fórmula de la covarianza. Y en la parte del denominador, pongo la parte del numerador de la varianza. Estoy hablando de dos numeradores. Una, realmente beta 1, déjenme decirles que beta 1 se calcula calculando la covarianza de la variable completita entre la varianza de la variable X. Por eso tengo que definir quién es la variable X, porque esa va a ser la parte de aquí no está n-1, pero en la parte del numerador de n-1 no está y en el denominador tampoco. Si ustedes tienen la covarianza y tienen la desviación estándar de la variable X, con eso pueden calcular beta 1. Simplemente dividan la covarianza completa entre la varianza de la variable X. Y con eso obtendrían beta 1. Aquí está, aquí se lo pongo, miren. Covarianza de XY entre la varianza de X. Que es esta fórmula. Beta 0 se calcula como el promedio de la variable Y menos beta 1 por el promedio de la variable X. Aquí está. Es importante que ustedes definan quién es X porque divide, está en el denominador. En el numerador no nos importa porque aquí está la covarianza, pero en el denominador está la variable que yo definí como variable X, que aquí está. Muchachos, nos pasamos un minuto, pero bueno, hasta por aquí llegamos. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto, muchachos. Hola. De mi parte no, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, La siguiente, cuídense. Ahí estamos, cuídense, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, estén bien, cuídense. Cuídense.